No, pero eso es, estamos en un retiro. Lo primero que yo quería era que definiéramos qué es un retiro. Ya lo digo, un retiro es, como la palabra indica, retirarse. Pero no solo retirarse físicamente, sino a nivel espiritual. A veces estamos en una fiesta con mucho sonido, con mucho ruido, y estamos solos. No sé si a usted le ha pasado eso. Todo el mundo está gozando y todo, y yo tal vez tengo un problemita o algo pendiente, y yo estoy solito, y todo el mundo gozando. Aíslo todo eso. Entonces hoy el retiro debe ser eso. Apartarte, aunque estamos en comunidad, pero apartarte de una manera personal con el Señor. Por eso es un día de descanso con el Señor. Yo creo que aquí, todos los que estamos aquí, trabajamos bastante. Y estamos a veces cansados en nuestra mente, emocionalmente cansados. Estamos cansados en el cuerpo y necesitamos. Y a veces no queremos sacar un momento para descansar. Todo eso. Buscando el progreso. Buscando el progreso y la renta también, ¿verdad? Y la comida y todo eso. Pero es esencial en la vida de los seres humanos hacer un paro, un stop en nuestra vida cada cierto tiempo y pensar en nosotros. Porque a veces en lo último que pensamos es en nosotros. Por eso hay unos psicólogos que dicen que la mayoría de seres humanos morimos sin haber vivido. ¿Sin haber qué? Sin haber vivido. Morimos sin haber vivido. Y eso es triste. Esta vida es muy cortita. Estamos aquí en este momento y no sabemos el momento que se va a apagar la luz. Pero a veces la enfocamos de una manera que creemos que no se va a terminar. Y hacemos de ella una rutina que realmente nos hace ansiosos, nos hace infelices y le damos más importancia muchas veces a lo que no tiene que a lo que tiene. Por ejemplo, cuando decimos vamos a un retiro y lo avisamos y todo eso, a veces vamos, no fue el padre fue el padre que invitó, hay que ir a que el padre vea que vamos allá. Porque en un retiro no importa el padre, no importa el líder de mi grupo, lo que importa son Dios y yo. Dios y yo. A ese que hay que obedecer. Entonces, nunca vayamos a ningún lugar por complacer a nadie, sino porque nos sintamos realmente con la necesidad de ir a ese lugar. Porque así podríamos pasar el tiempo entero viniendo a la misa por cumplir con un precepto del Señor. Y eso, si venimos a la misa, si venimos al grupo, si venimos al retiro, simple y llanamente por cumplimiento, posiblemente eso no va a cambiar en absoluto nuestra vida. Vamos a seguir siendo seres humanos que cumplimos normas y reglas, como eran los fariseos, como eran los saduceos, como eran los escribas, como eran esos grupos a los que Jesús enfrentó en su tiempo. ¿Se acuerdan? Inclusive a los fariseos les decía palabras duras: ay de ustedes, fariseos hipócritas. Por fuera se ven muy bonitos, pero por dentro están llenos de podredumbre. Eso es tremendo, ¿eh? Eso será bastante atrevido. Pero ¿qué pretendían con eso? Que acabar con ellos, que cambiaran, que tomaran otra actitud frente a la vida. Que lo más importante no era cumplir las normas, que lo más importante era vivir con caridad. Entonces hoy el tema, tenemos dos temas, uno por la mañana, que es el pecado, perdón y la misericordia de Dios. O sea, eso está todo como si pecamos,
necesitamos perdón y necesitamos también la misericordia de Dios. Y en la tarde ya tenemos otro tema que es sobre nuestra fe y el compromiso cristiano. Para quien tiene una Biblia ahí, que me pueda buscar y leer en Juan 8, 1 al 11. Juan 8, del 1 al 11. La tecnología, yo también tengo el celular. Ya. 8, 1 al 11. Ajá. Jesús por su parte se fue al monte de los olivos. Al amanecer estaba ya nuevamente en el templo. Toda la gente acudía a él y él se sentaba para enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La colocaron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer es una adúltera y ha sido sorprendida en el acto. En un caso como este, la ley de Moisés ordena matar y apedrear a la mujer. ¿Tú qué dices? Le hacían esta pregunta para ponerlo en dificultades y tener algo de que acusarlo. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le arroje la primera piedra. Se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta que se quedó Jesús solo con la mujer. Ella seguía de pie ante él. Entonces se enderezó y le dijo: Mujer, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado. Ella contestó: Ninguno, Señor. Y Jesús les dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no vuelvas a pecar. Palabra de Dios. Nos quedamos con esa lectura como fondo de todo este compartir en este momento sobre el tema del pecado. Vamos a definir desde la Biblia lo que es el pecado. El pecado es cualquier acción, sentimiento o sentimiento que vaya en contra de las normas de Dios. Cualquier acción. Primera de Juan 3:4. Y dice, la Biblia dice que pecar puede ser algo malo o injusto a los ojos de Dios, o no hacer lo correcto ante los ojos de Dios. O sea, está el pecado por acción y el pecado por omisión. Y pongámosle ojo al pecado por omisión, porque en muchísimas ocasiones ese es el pecado más frecuente en nuestra vida, el de no hacer lo que tenemos que hacer. Como dijimos al principio, nos quedamos, hay unas normas establecidas y nos quedamos cumpliendo las normas. El domingo es el día del Señor, hay que ir a misa. Yo fui el sábado de la noche. Y van y le dice: Padre, esta misa me sirve para mañana. O sea, todo lo tenemos como tabulado ahí. Esta misa me sirve para mañana. Sí, te sirve para mañana, pero también la comida que te comiste hoy te sirve para mañana. O sea, que en cuanto a las cuestiones de fe, a veces somos muy tacaños y muy medidos, pero en las cuestiones de la vida, fuimos a la fiesta el sábado de la noche y hasta la madrugada, y nos gritaban en el medio de las cervezas y la bulla y la alegría: seguimos, sí, paramos, no. Somos unos entregados muchas veces a las cosas
que realmente no nos van a llenar de felicidad. Yo nunca me he emborrachado. A veces tengo como la curiosidad de un día como emborracharme, pero no me pasa. Entonces no puedo llegar. Hasta ahora no puedo llegar. No me pasa, porque me lo encuentro muy malo el ron, la cerveza, me lo encuentro malo el sabor. Pero he visto en los que beben, se emborrachan, que al otro día dicen que eso es terrible. Y muchos dicen, no voy a beber más. Y después que se pasó ese momento, lo que quiero decir con esto es que tenemos que revisar nuestra fe. Tenemos que revisar nuestra fe. La misa, que la misa fue muy larga. Duró 1 hora y media. Este padre está hablando demasiado. Yo que tengo que ir al barbecue al parque. O sea, estamos sobrevalorando la comida o el compartir, que no es malo, pero sobrevalorando lo pasajero sobre lo esencial. Entonces, en mi fe tiene que ser, la misa, el grupo, la misión es de 7 a 8. Ya, cuando pasó de ahí, pero cuando estamos en cosas que realmente muchas veces nos dejan vacíos, vamos, hágale, así es que dicen los colombianos, hágale. Entonces, creo que hoy es un retiro, por eso es que el retiro, ¿verdad? Es un momento para que nos encontremos, número uno, con nosotros. A ustedes le van a dar un papelito así. Y ahí, ¿qué es lo que pretendemos? O lo que yo les sugiero, porque eso también es voluntario, que escribamos aquellas cosas que realmente lo que nos hace daño personal, lo que nos hace daño en la familia, en las relaciones interpersonales, en nuestra iglesia, o sea, lo que vamos a decir, lo que consideramos que es como pecado o que es malo, lo ponemos ahí y lo vamos a quemar como un signo de que hoy nosotros queremos dejar todo eso, quemar todo eso en nuestra vida y comenzar, por lo menos comenzar a hacer el intento. Que recuerden que la conversión no se puede, es muy difícil que se dé de un día para otro, de un momento para otro. Ya, yo me convertí. Y nadie convierte a nadie, es uno. Mi hermano era un fumador compulsivo y un día decidió no fumar y miró el cigarrillo y se insultó. Me dijo, yo soy un tonto, estúpido, me estoy dañando mi dentadura, mis pulmones, todo lo que hace el cigarrillo, y estoy gastando dinero en esto de una manera ilógica. Y dijo, no fumo más. Y dice que metió el cigarrillo y dijo, no fumo más. Dijo, con mucho sacrificio, porque cuando veía a alguien fumando, yo sentía la tentación de fumar, pero no fumó jamás en la vida. O sea que sí, hay posibilidad de que algunas cosas que uno tiene en la vida, sí pueda tomar la decisión y lograr ser triunfante en eso. Al principio, Adán y Eva pecaban, al principio. No. No pecaban. ¿Por qué? Porque eran creados a imagen, o fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:27. Sin embargo, dejaron de ser imagen y semejanza de Dios cuando desobedecieron las normas que Dios les puso. Y ya las recordamos, en el Edén le dijo, de todo eso es tuyo, pero de esto no lo toques. Entonces, ahí comenzaron, desde el momento que pecaron, y ya nosotros somos herederos de ese grave pecado, que el pecado no es más, así en sentido general, que la desobediencia. El pecado tiene su raíz en la desobediencia.
no hacer lo que Dios quiere que hagamos. Ahora, Dios nos pone como creador, nos pone reglas y normas. ¿Para qué? Para fastidiarnos la vida. ¿Para qué Dios nos pone reglas y normas? Para ayudarnos. Disciplina. ¿Para qué? Pero ¿cuál es el fin de Dios? La salvación. Que no viene siendo otra cosa que seamos felices. Todo cuanto nosotros hagamos en nuestra vida de fe tiene que estar encaminado a la felicidad. Yo decía, cuando celebraba misa, yo decía, si en una misa que yo celebre, una sola persona sale de ahí triste por mi culpa, esa misa fue muy mal celebrada. Porque la misión nuestra, del que dirige, del que liderea cualquier grupo o institución, tiene que ser de que haya crecimiento para que todo el mundo sea feliz. Esa es la meta, la felicidad humana. Porque digamos, tiene sentido yo venir a la misa, venir al grupo, venir al retiro, participar en la misión para ser un frustrado, una persona llena de malas energías, una persona, ¿tiene sentido eso? No. Entonces, el pecado nos llena de esas energías negativas, pero nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos a la comunidad cristiana que nos ayuda a salir, que muchas veces nos metemos en problemas serios, nos ayuda a salir y cambiar realmente de actitud. Todo lo que es conflicto entre la pareja, entre los compañeros de trabajo, entre los hermanos de la iglesia, etcétera, etcétera, siempre va a ser pérdida, siempre nos llena de angustia, de infelicidad. ¿Y vale la pena estar en un lugar para ser infeliz? No. No vale la pena. Si yo estoy en la iglesia, es porque creo que en la iglesia yo tengo un medio para ser feliz. Oiga, si no hubiera pecado, si todos fuéramos felices, no tiene sentido la iglesia, no tiene sentido el grupo, no tiene sentido nada de eso, porque somos felices, todos nos respetamos, todos nos amamos, todos nos ayudamos, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la meta que debemos tener en todo lo que hacemos. Cuando ustedes cantan, no es para que le den aplausos, eso sería como buscarse a sí mismos. Es un ministerio que está al servicio de que esa gente que están ahí, incluyendo a ustedes, disfruten hacerlo, haya algún cambio, un cambio. Por eso no nos preocupemos, como dice Ángela, me gusta preparar las cosas, hay que preparar lo que uno va a hacer. ¿Pero para qué? Para mortificarme por preparar, no, porque tengo la responsabilidad de dar lo mejor de mí para que eso haga el mayor efecto posible para que seamos felices. Esa es la meta, la felicidad. Por eso Jesús hablaba tan mal de la hipocresía. Y tenemos que ponerle ojo a eso. En nuestra iglesia, en nuestra comunidad, tenemos que ponerle ojo a eso. Porque a veces parecemos más un grupo de fariseos que un grupo de cristianos. A veces parecemos más eso. Y el maestro es Jesús. Ese es el maestro. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Es decir, que Él nos enseña el camino de la sencillez, de la humildad,
de la simplicidad, no seamos complicados. Eso viene por ahí ahora. Consecuencias del pecado. Consecuencias del pecado. Personas dañadas en su cuerpo y en su alma. Oiga, cuando nosotros estamos tristes por el pecado, hasta las manos, los pies, la boca, todo pierde energía. El pecado nos quita la energía. Y cuando uno se confiesa, o cuando uno se reconcilia con el hermano, por ejemplo, ustedes ven cuando aparecen esos encuentros de dos personas que estuvieron un poco separadas y se abrazan con un abrazo de calidad, de corazón, y lloran y todo, la vida de esas dos personas cambia de una manera increíble. En lo físico, en lo mental y en lo espiritual. Cambia. Uno camina más rápido, o sea, tiene más energía, porque el pecado nos quita la energía. Y la gracia, la reconciliación, el amor, nos llena de energía. Entonces, tratemos de en este día, ¿sí?, revisarnos. Es porque a eso venimos en un retiro, a revisarnos internamente para tomar decisiones en nuestra vida. Los esposos, las parejas, el padre que está aquí, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo mal en la parroquia? Mi forma de actuar está provocando crecimiento en todo el sentido de la palabra, o tengo que moderar algunas cosas. Estoy diciendo, el Padre y cada uno de nosotros tenemos que revisarnos. Hoy es una oportunidad en este descanso con el Señor, recuerda que descansar. Ahora mismo, si tú estás angustiado, trata de relajarte. No pienses que se va a acabar el pollo. El pollo no se va a acabar. Yo no sé si hay pollo, ¿hay pollo? No importa. Y si se acabó, ¿qué pasa? ¿Saben el pollo que hemos comido en esta vida? Que estemos aquí relajados, que no que si hay angustia, miren, nosotros somos, gracias a Dios, que el retiro lo estamos haciendo aquí en la capilla. Iba a ser allá en el salón. El salón no es un lugar bonito para retiro, a no ser que se ambiente, que se quiten esa mesa para allá, porque si lo ponemos en la mesa y no cree que le van a traer la comida, ¿sí o no? Como que no hay empatía, como que no hay, como que falta algo, a no ser que se ambiente, ¿verdad? Pues, cualquier lugar uno puede ambientar y puede ser bonito. Entonces eso, que pensemos en este momento más en ese encuentro personal con el Señor. Revisar, Señor, yo estoy angustiado, yo estoy triste. Cuando yo estaba en el seminario, a veces me daba angustia. El seminario es muy duro. O sea, llegar a ser sacerdote no es fácil, porque es que uno, imagínense, solito por allá, o sea, deja la familia, deja todo. La vida del padre no es fácil. Por eso nosotros tenemos que quererlo, darle cariño. El padre necesita cariño. Sí. Él no es perfecto, ni yo tampoco. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. por eso tenemos que ser tolerantes y ayudarnos. Entonces, la vida del sacerdote es muy fácil. Uno la ve desde uno. Yo trabajaba en el sur de República Dominicana y era paso por las dos parroquias al mismo tiempo. Y en ese mismo momento era asesor de la pastoral juvenil a nivel de la diócesis. O sea, no había tiempo para descansar. Y había días que yo, por ejemplo, tenía una misa en el campo en Bastidas y no me daba el tiempo. Pero yo le decía a la gente, recuerden que yo soy uno solito. Entonces ahí estaban el ministro. Si ustedes ven que no llegó a tiempo, comiencen con la liturgia de la palabra. Tenemos que colaborar, porque la iglesia es de todos nosotros.
Así dice, así como la iglesia es como el cuerpo, dice Pablo, que tiene muchos miembros. Entonces, cada miembro tiene que funcionar. Pero ese miembro, para que funcione, tiene que ser sanado. Sanado. Entonces dijimos, personas dañadas en el cuerpo y en la mente, relaciones interpersonales dañadas, sociedad corrompida, familias rotas. Entonces, en suma, el pecado, ¿qué nos trae? ¿Cuál es la ganancia que nos da el pecado? Destrucción, Enfermedad. pérdidas. Y eso es real, oiga, eso es real. El pecado nos enferma físicamente. Una persona que tenga alguna dificultad grave de pecado y se meta en eso, a veces ni tan grave. El pecado fue, que yo le hablé mal a Grace. Pero el diablo es muy inteligente. Y como decía un padre de medio moral, decía que el diablo es tan inteligente que nos quita la vergüenza para que hagamos las cosas malas, y el miedo, nos quita el miedo para que hagamos las cosas malas, y después que hacemos esas cosas malas, nos pone de nuevo para que nos mantengamos de su lado. Entonces, ¿qué si le hablé mal a Grace? ¿Qué tengo que hacer para sanarme? Pedirle disculpas. Llamarla. Disculpas. Y si no tengo tanto valor para hacerlo, por lo menos acercarme y tocarle con un brazo para irme acercando poco a poco. O darle un abrazo. Dice que me abrazó. O sea, significa que no hay nada grave por ahí. ¿Sí? Entonces, el perdón. ¿Cómo se ve que el perdón en la Biblia? Algunas citas, como Mateo 6:12, dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El Padre nuestro, que lo repetimos casi en todos los encuentros que tenemos. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dice, entonces, en Mateo 18:21, entonces Pedro se acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo le perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Hasta 70 veces 7. Recuerden lo de la simbología en el hebreo, en el idioma hebreo, la simbología, los números. El 12, que se representa la universalidad, porque 12 eran las tribus de Israel. El 7 que es la plenitud, la infinitud, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuándo debemos perdonar a nuestros hermanos? Siempre. Siempre, toda la vida. Porque si no, ¿qué ganamos? ¿Qué ganamos? No hay ganancia. Efesios 4:13 dice, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos y calumnia, junto con toda maldad. Más bien, sean bondadosos y misericordiosos unos con otros. Sean bondadosos y misericordiosos unos con otros. La Biblia está llena de pasajes que nos invitan a vivir en la unidad, en la reconciliación, a practicar permanentemente el perdón. Pero a veces nos quedamos pequeñitos. Dicen que hay 3 tipos de personas. Hay 3 tipos de personas. Están los grandes, los medianos. A mí me gusta usar la palabra mediocre, pero el que hablaba sobre eso dice mediocres, o sea, grandes, mediocres y enanos. A veces somos enanos y queremos permanecer siendo enanos. Sin embargo, Dios nos creó no para ser ni enanos ni mediocres, sino para ser grandes. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Grande es quién? Se pone al servicio El que de los sirve. demás. Grande es
el que sirve. Y qué alegría me ha dado a mí con el Papa Francisco. Cómo el Papa está enfocando a la iglesia de una manera tan, vamos a decir, tan al estilo de Jesús. La primera misa de Christmas, de Jueves Santo, que dio, ¿dónde la dio? En una cárcel, lavándole los pies a los presos. Él va por la línea de la palabra de Dios, por el camino de Jesús. No se quedó en la Basílica de San Pedro con todas esas cosas hermosas y esa liturgia que tiene todo bien configurado y bien ensayado, y hay de aquel que se equivoque. En estos días estamos hablando así de una manera, salimos de la misa del grupo de oración, de eso de la liturgia, por ejemplo. La liturgia es para ayudarnos a vivir a plenitud lo que celebramos, pero a veces aparecen personas en la clase de liturgia. El padre nos distinguía lo que es un liturgo y es un liturgista. Los libros litúrgicos tienen tienen letras rojas y letras negras. Las letras rojas son simple y llanamente lo que nos ayuda, lo que nos guía. Entonces, no es lo más importante son las letras negras. O sea, a veces somos muy rígidos, inclusive en la liturgia. Y en la misa, por ejemplo, decimos, porque el padre debió virarse a la derecha, debió hacer así a la derecha, e hizo así a la izquierda. O sea, que muchas veces estamos más pendientes de cómo hace las cosas de lo que hace. O sea, somos muchas veces como los fariseos. En el pueblo de Israel habían 613 leyes que te tabulaba, te decía lo que tú tenías que hacer el sábado. Todo. Hasta si cuántas veces podía ir al baño, si no podía ir al baño, etcétera, todo. Y cuando le presentaron a la mujer adúltera a Jesús, ¿qué hizo él? ¿Qué decía la ley? Que debía, la ley dice, y eran religiosos que estaban, eran los religiosos que estaban dirigiendo a Jesús. La ley dice que debe morir apedreado. ¿Y Jesús qué hizo? ¿Dónde están tus acusadores? Se fueron, Señor. Pues yo tampoco te condeno. Y él sí tenía autoridad porque él era Dios. Pero ¿cuál es qué es lo que Jesús quiere?